Rayos y centellas. Bienvenidos a un nuevo Rayos y Centellas. Hoy vamos a hablar de la serie que se estrena mañana en Prime Video, una serie adaptación de una novela gráfica o historieta, eso ahora lo vamos a debatir. Mañana se estrena Paper Girls, basada en la novela homónima que se publicó entre 2015 y 2019, un cómic de ciencia ficción escrito por Brian Bong, o quizás no se pronuncia así, pero el invitado lo debe saber, un guionista de cómic estadounidense conocido por sus trabajos en Why, El último hombre, Ex Machina, Runaways, Los Leones de Bagdad, The Private Eye y Saga. Paper Girls ganó no uno sino dos premios Eisner en 2016 por Mejor Nueva Serie y Mejor Entintador, así que digamos que tuvo un cierto impacto en lo que es la cultura de cómics. Y para eso, invitamos a charlar a un amigo de la casa que de cómics sabe un montón y ha estudiado del tema. Así que bienvenido, Mosca, ¿cómo andás? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Está buenísimo estar de vuelta acá con ustedes. Todo súper bien. Siempre es lindo estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo estás esperando esto? ¿Tenés expectativas altas o es un a ver qué pasa? Bueno, mira, lo que es las expectativas, más en lo que me gustaría ver, son muy altas. Tengo muchas ganas de esta adaptación. Creo que es un cómic que es muy lindo, que es muy interesante, que influyó en muchas cosas que estamos viendo y estamos disfrutando hoy en día, como por ejemplo Stranger Things. Entonces, las expectativas son muy altas y creo que puede ser, si se adaptan bien, puede ser una serie muy linda, pero los detalles de producción y la gente que está detrás no me da la garantía, no estoy del todo seguro, no es que yo te diga estoy 100% seguro que esto va a estar bueno, porque no me da la confianza del todo la gente que está detrás, pero tampoco es que me da desconfianza. Puede sorprendernos. ¿sí? Hay mucha comparación con Stranger Things en redes que recién la mencionabas. ¿Por qué es? ¿De qué cuenta la historia? ¿De qué va? Bueno, básicamente Paper Girls es una historia de este género que con mis amigos le hemos puesto este nombre, que a mí me gusta decirlo así, que es como pibitos en el bosque. Bien. Además que en este caso es pibitas en el bosque, porque las protagonistas son 4 chicas que se dedican a ser repartidoras de diario. ¿sí? Ese oficio que era muy de otros tiempos en Estados Unidos, ahora no lo hacen niños, pero antes lo hacían niños, que es repartir diarios. Seguramente alguien ha jugado alguna vez al juego Paperboy, que era un juego de la Sega, que eras un repartidor de diarios. Bueno, estas chicas se dedican a eso, a repartir diarios, andan en la bici, tienen 12 años, las 4, y de pronto se empiezan a involucrar con una situación sobrenatural que en un primer momento parece que son extraterrestres, pero todo se va llevando por el lado de los viajes en el tiempo y básicamente están en el medio de una lucha entre dos facciones de viajeros espaciotemporales y ellas terminan, entre otras cosas, esto no es spoiler, se terminan involucrando con versiones de sí mismas más grandes, ¿sí? Y saben cómo van a ser cuando sean grandes y tienen que convivir e interactuar con sus otras versiones y poder resolver este problema, esta complicación de todo este lío espaciotemporal que está muy bueno, pero básicamente es una historia de autodescubrimiento, si se puede decir un coming of age de estas chicas, que está traducido a la ciencia ficción y a este género que es tan fascinante, que es tan lindo, que es de los pibitos en el bosque que encuentran cosas y además en los 80, fines de los 80, que también es un periodo que bueno, después de Stranger Things y antes, siempre fascinó muchísimo y siempre genera muchísima nostalgia.
Y este cómic salió un año antes que saliera Stranger Things, en 2015, y en 2016 salió Stranger Things. Así que no me extrañaría que algo de referencia, algo de inspiración hayan sacado, porque bueno, es anterior, no es Ok. que se colgaron de la fama. Sí, tiene pinta. Sí, igual de la cantidad de cosas que sacó, o sea, no colgado, digo, la cantidad de cositas que Stranger Things sacó de un montón de lugares, es muy Sí. posible. Muy Sí. interesante, me sirve un montón la historia, está Sí, me la vendió. muy buena. Me gusta. Sí, me la vendió muchísimo. Yo te quería preguntar, porque cuando uno busca de qué se trata, te hablan cómic, historieta, novela gráfica, ¿qué es? ¿Cómo se le dice, digamos, al papel en el que realmente se están basando en la serie? Al papel, Bueno, tal cual. sí. Mira, hay una cuestión con el tema el concepto de novela gráfica. Los que trabajamos, los que estudiamos la historieta o los que hacen y estamos involucrados de cierta manera con la cultura de la historieta y del cómic, generalmente hay como hay gente que banca el término novela gráfica y hay gente que no. Yo estoy más del lado de que no me gusta del todo el término, salvo en ciertos casos. ¿Qué pasa con ese término? Es que pasa mucho con la historieta, al igual que otros géneros y otro tipo de expresiones, que la historieta siempre fue considerado como un arte de segunda categoría, siempre estuvo a la sombra de la literatura, siempre se considera la historieta como una literatura de segunda categoría, o durante mucho tiempo se consideró así. Incluso hoy en día, por ejemplo, hay una publicidad de esta página que que hacen cómics online, que se llama, no me acuerdo, algo de Toon, no me acuerdo, esa página, ese portal de historietas, la publicidad decía, se hizo famoso entre los que estudiamos cómics porque decía la historieta es el lado divertido de la literatura. Entonces, siempre la literatura es como la hegemonía y lo que se considera como lo más importante, y la literatura, el cómic como algo secundario. Entonces, novela gráfica es una manera de darle prestigio al cómic o a la historieta o a esta narrativa secuencial que son contar historias con cuadritos, que es acercarla a la literatura para decir, bueno, esto es literatura dibujada. Hay ciertos casos, hay ciertos autores que directamente lo hacen a propósito y dicen, esto es una novela gráfica. Y en esos casos está bien decirlo así. Después hay otro tipo se puede usar de otra forma el término, que es cuando una historieta es pensada para ser publicada en formato de libro y en un solo libro. Ahí se puede hablar de novela gráfica y está bien, pero hay muchas historietas en realidad han sido creadas en el formato original del cómic, de la historieta, que es la revistita, el tomo, no tomo, en la grapa, el número, ¿sí? El número de revista. Ese es el formato histórico del cómic y de la historieta. Y cuando ese es el caso, cuando está publicado de esa forma, yo prefiero hablar de cómic o de historieta y no de novela gráfica, porque siento que no tenemos que defenderla como una expresión en sí misma, que no necesita tener prestigio al compararlo con la literatura. Se puede leer como literatura, como leemos una obra de teatro como literatura, o podemos leer un guión de una película como literatura, pero no es literatura en sí misma, es otra expresión con su propio lenguaje, otras reglas. Entonces, por eso es que la novela gráfica, quizás gente como yo, otra gente puede decir, mira, que me importa la novela gráfica, está bien, preferimos no decirla así. Pero en este caso, Paper Girls, hay gente que le dice novela gráfica, ha sido editado en formato libro, pero yo creo que es un cómic que particularmente en el formato de revista se disfruta mucho y tiene recursos que son solo de la revista, principalmente uno que es que tiene una carta al lector. En cada una de las revistas tiene un espacio de cartas de los lectores que imitan
un periodo, era como una especie de gacetilla que le enviaban a las chicas que trabajaban en esto de ser repartidoras y a los chicos. Y es muy interesante porque ese recurso de las cartas son falsas, porque imitan un diario de esa época, una gacetilla de esa época, pero a medida que vas leyendo y va avanzando la historia, esas cartas empiezan a cambiar y la sección de cartas al lector es parte importante de la trama y es una manera de vivir la trama en la historia también. Y eso es algo que es de cómic, eso no es de novela, no es de nada. Bien, ¿por qué crees que son tan bardeadas justamente las historietas, los cómics y sus escritores? Bardeadas acá, porque en realidad nuestra cultura no las tiene tan inculcadas, ¿no? Son muy de nicho en nuestro país. Es como, ¿por qué acá están así y en otros lados no? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con que primero es un medio popular que surge directamente de productos de producción supermasiva, que eso siempre lo que tiene ese origen popular es despreciado y principalmente empezó siendo asociado más al humor. Por eso las palabras que nombran a la historieta en los diferentes países, en todos tienen que ver con el humor, casi todos. Prácticamente todos tienen que ver con las tiras que salían en los diarios, en la parte de atrás, las clásicas historietas, sí, que después eso se empezó a publicar en revistas donde recopilaban esas tiras. Y después, cuando se quedaron sin esas tiras o cuando había tanta demanda que necesitaban producir más, bueno, se empezaron a crear directamente historias exclusivas para esas revistas y así surge la historieta como medio, como lo conocemos hoy. Entonces tiene ese origen que está relacionado a justamente dos cosas muy menospreciadas, que es el humor y lo popular, las publicaciones muy baratas. Menospreciadas y banalizadas. Sí. Y medio que cayó en eso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces por eso usar historieta o usar cómic es también algo parecido cuando usamos queer o cuando la gente de la comunidad afro no tiene problema en utilizar las mismas frases despectivas que utilizaban contra ellos. Es medio parecido. Poder defender eso que es la historieta o el cómic sin necesidad de reivindicarlo al compararlo con otras expresiones. Como una reapropiación. Sí, me gusta. Me gustó la comparación también. No lo había visto por ese lado. Yo quería volver un poco sobre Paper Girls específicamente y preguntarte sobre el elenco. Vos decías que las protagonistas son chicas de 12 años. Y yo quería saber si se respetaron las edades en cuanto al casting. Mira, la verdad, sé muy poco de esas actrices. Son bastante... son todas no tienen mucha experiencia, ninguna de ellas. No conocía de nada grande a ninguna de ellas. Capaz que ustedes tienen más información o más datos sobre eso, pero no las conozco de nada, digamos. Googleé un poco y encontré, hay una que tiene algo en Disney, hay un par de cosas. Las versiones grandes, creo que la más famosa de todas las actrices es una que hace la versión grande de una de las chicas, que si quieren podemos hablar de cada una de ellas, hace falta, pero la actriz más famosa, digamos, de todas ellas es Ali Wong, que es la que va a ser la versión adulta de Erin, que es una de las chicas, que es más conocida Ali Wong por su doblaje de voz en Tuca y Bertie, hace de Bertie, y en Big Mouth, hace de Ali. Es como su voz es famosa, ella no tanto, pero ella va a hacer el papel. Así que si lo más famoso que tiene es su voz. No son demasiado conocidas, pero creo que las edades, no, volviendo a la pregunta principal, las edades me parece que son un poquito más grandes. Sí. Ok. Sí, las edades me parece que son un toquecín más grandes, pero
pero Porque medianamente vi son que. adolescentes. Sí, porque vi que eran todas como de 15, 16 años, eso te iba a decir. Sí, Tipo, sí. buscando encontrás esas edades, no encontrás 23. Claro. No Sí, encontrás habrá 20 que ver, haciendo de chicas de 12. habrá Tal que ver si cual, mantiene eso de que tienen 12 o capaz le suben la edad también un poquito en la serie. claro. No sé Sí. si es muy importante que tengan 12 y no tengan 14. Sí, yo creo que sí, pero bueno, el tema del crecer y de ir descubriéndose también perfectamente lo puedes hacer a los 14. Si lo hacen bien, creo que no sería un problema mayor, pero sí, creo que era interesante. Básicamente, que las pibas tengan más o menos la misma edad que los protagonistas de Stranger Things en la primera temporada, pero que sean pibitas, ya el hecho de que sean pibitas ya cambia cómo percibís la historia, cómo la perciben ellas, Sí. cómo la viven. Por aparte son unas pibitas que se la rebancan, o sea, ser repartidora en esa época era tener muchísimas agallas y ellas es genial eso, que es mucho más pragmática la Paper Girls que Stranger Things. No tiene esa idealización del pasado que tiene Stranger Things. Estas pibas se enfrentan con la realidad y se la rebancan, y eso es como súper interesante. Así que sean de esa edad hubiera estado bueno, pero de todas formas pinta bastante bien igual lo que he llegado a ver. Las representaciones de ellas creo que están bastante bien, pero creo que ninguna es demasiado conocida como actriz. Wow. Bien, Ok, me sirve un montón. bien. Sí, porque hay mucha gente que dice que es. Vuelvo un segundo, nada que ver lo que te iba a preguntar. Vuelvo un segundo a lo que dijiste recién con Stranger Things. Sí. Mucha gente dice que es muy parecido. No sé por qué se me vino a la cabeza eso, pero por ejemplo, si vos buscas Paper Girls en Google, te dice no tienen nada de parentesco. Yo creo que todo lo que es de los 80 o cosas Sí, así, Lo ahora a tendés a la gente relacionar. le parece que es Sí. algo parecido a Stranger Sí. Things, cuando en realidad Stranger Things no descubrió absolutamente nada, No, sino que claro. justamente Claro. trajo un montón de cosas. O sea, digo, está Sí. buenísimo, porque yo creo muchísimo que Stranger Things trajo a la cultura general un montón de cosas que se habían perdido, a pibitos más chicos, adolescentes o adultos como de nuestra edad, ya como de 26, 27 para abajo, 20 y pico, tal cual. Como que trajo otra vez un montón de cosas en la explosión cultural que tuvo Stranger Things. Es como, siento que es un montón, y al mismo tiempo me molesta muchísimo que se la siga comparando con otras, o que otras sean comparadas con esa, cuando en realidad viene como de muchísimo antes, digo, todo. Bueno, la Sí. primera temporada de Dark se comparó mucho porque era un Sí, pibito que es desaparecía verdad. en el bosque y Dark terminó siendo algo completamente distinto. Es verdad. Tal cual. Sí, y bueno, Paper Girls medio que la podés comparar con las dos, porque es viajes en el tiempo y esta premisa que es muy parecida. Sí, esa premisa existe desde siempre. Stranger Things la trajo de vuelta y creo que fue muy inteligente en hacerlo, pero tenemos un montón de ejemplos de historias anteriores que eran así, que están buenísimas. Está basada en Stephen King, Cuenta conmigo, creo que se llamaba en español. Está, bueno, los Goonies, qué sé yo. Tenemos una tradición enorme de ese tipo de historias, que es básicamente decirte que esta historia es eso, es como cualquier, es como, no sé, hablar de una película de una invasión extraterrestre. Y bueno, se van a aparecer, es como un género ya. Es como un género que tiene esa premisa, que es estos pibitos encontrando cosas, pibitas en este caso, y después podés hacer un montón de cosas totalmente diferentes, y lo que ves en Paper Girls es totalmente distinto. Pero Es si como te un gusta trope. Stranger Things, seguro que te va a gustar Paper Girls. Es como un Me trope. sirve. Sí. Yo lo que te iba a preguntar es, ¿leíste algo más de este autor? ¿Hay algo que recomiendes? Porque hay una de las cómics que escribió que se adaptó también. El último hombre, esa. Sí, esa. Bien. No la vi, no vi la serie.
El cómic lo leí, lo empecé a leer, está muy bueno. Les recomiendo mucho, si quieren leer algo de él. Bueno, Brian K. Vaughan es uno de los autores más importantes de los últimos tiempos. Tiene muchas cosas muy buenas y ha sido muy premiado, como dijo May recién. Una de las cosas más recomendables es Saga. Saga es una space opera, digamos, una historia ambientada en el espacio, pero que tiene un enfoque muy moderno, muy interesante, una perspectiva de género y una manera de escribir personajes femeninos que son muy importantes. Y la maternidad como una parte central de la historia, aunque no necesariamente eso es importante para que sea una buena historia de género, pero lo es, está bien hecha. Así que les recomiendo Saga. Why the Last Man también está muy buena. Y bueno, sin duda Paper Girls. Creo que esa manera que tiene Vaughan de hacer personajes femeninos interesantes y complejos se ve mucho en eso, en Saga, que es larga, es bastante larga, y en esta Paper Girls, que también es larga, pero es un poco más corta, que son 30 números. Ok. Wow. 30 números es una linda cantidad. Sí. Como para pasar el rato. Sí. No sé cuánto van a adaptar en la serie, no sé hasta dónde, no sé. Como que todas esas cosas, si buscas en internet no hay mucha información, y la que iba a ser la showrunner se bajó el año pasado. Entonces como esas cosas como que me hacen poner en alerta, pero vi el adelanto, vi algunas cosas y se ve muy bien, pero no sé hasta cuándo qué parte van a adaptar. No sé si son 8, creo que son 8 episodios la primera temporada, pero no sé si van a seguir, si la idea es hacerlo miniserie, no tengo idea. Lindo. Pero bueno, gracias por venirte y por pasarte. Y a nosotros nos es un placer escucharte, pues es como escuchar una clase. Estábamos recién, Sí. habías puesto Maybos, pusiste Masterclass. Masterclass, claro. Masterclass, tal cual, boludo, tal cual. Bueno, muchas gracias. Me parece maravilloso. Gracias por pasarte. Te íbamos a decir, ¿a dónde te podemos encontrar? Que nos tires chivo. Bien, bueno. Vamos a tirar el chivo de lo más cercano, lo más frecuente que estoy haciendo, que son los clubes de lectura que estamos haciendo en la comunidad de La Nicho, donde leemos cómics y los preparamos para diferentes películas, series y demás, principalmente de Marvel. En realidad no hemos hecho nunca nada que no sea Marvel, pero está abierta la posibilidad de que sea de otras cosas. Todos los viernes a las 20 horas en mi canal de Twitch, que es twitch.tv/moscacovalente. Ok, ahí tienen, estamos haciendo siempre las sesiones. También me pueden escuchar en mi podcast que se llama Los Nerds Heredarán la Tierra, que lo pueden buscar en Spotify, que hace mucho que estamos parados, pero los programas están ahí y venimos prometiendo volver desde hace un montón y vamos a volver. Pero bueno, por ahora tienen los episodios anteriores que los pueden darle una mirada. Excelente, excelentísimo. Así que nada, búsquenlo a Mosca, escúchenlo, etcétera, porque sabe una banda. Y ojalá te encontremos en próximos programas hablando de otras cositas, de otras adaptaciones. Dale, es un placer siempre venir acá. Totalmente.